Gracias a todos, buenos días. Sobre todo agradecer a los ponentes que habéis venido a compartir este espacio con nosotros. Y bueno, hemos escuchado los retos del sistema sanitario, ahora nos toca a nosotros hablar de las soluciones tecnológicas. Por eso queremos indagar con vosotros la industria del sector, como tres temas clave, ¿no? Cómo identificáis las necesidades del paciente, del sistema, necesidades clínicas, cómo las abordáis, cómo afrontáis los procesos de innovación, de desarrollo, de implementación y toda esta transformación digital que estamos viviendo. Y finalmente me gustaría, si nos da tiempo, dar unos comentarios acerca de los procesos de compra, ¿no? De compra pública innovadora o la tradicional. Así que no quiero quitar más tiempo de la mesa y bueno, pues empezaremos con Micaela, Telefónica. Telefónica que hizo 100 años, ¿no? En 2024. Que ha experimentado una transformación de ser una empresa de desarrollo de comunicaciones a ser la mayor empresa de tecnologías de la información en España. Y bueno, apostando por la salud desde hace 15 años. Y cómo vosotros, ¿no? Desde esa parte de las telecomunicaciones, tecnologías de la información, ¿cómo identificáis, ¿no? esas necesidades? ¿Cómo las abordáis en Telefónica? Bueno, primero, muchas gracias, Nerea y Tecnalia, por la invitación, por estar aquí. Desde Telefónica, la forma en que miramos para abordar estos retos o definir en dónde abordamos la innovación son de dos maneras. Por un lado, en lo que es desde el punto de vista más macro, ¿no? En donde miramos un poco cuáles son las tendencias relevantes de mercado que vendrán en los próximos años, y ahí nos estamos basando en planes estratégicos europeos, por ejemplo, con todo el tema del apoyo a la medicina de precisión, planes estratégicos locales de las distintas comunidades autónomas. Hace poco salió creo que es el de Castilla y León, de medicina personalizada, ¿no? En donde vienen muy bien definidos en dónde van a estar apostando en los próximos años. También miramos las tendencias internacionales, países como Estados Unidos, que van por delante de nosotros en 3, 5 años en casi todo lo que es, o en muchas de las cosas que son el tema de la salud, ¿no? Y todo esto al final se traduce en la apuesta que va haciendo el gobierno en temas de fondos, por ejemplo, ¿no? Que al final son los que terminan ayudando a implementar muchas de estas cosas en el sistema público. También hacemos un pulso al mercado, ¿no? Y eso es ir a hablar directamente en los hospitales, y ahí quizás nuestros principales interlocutores son la gente de la administración, por supuesto, históricamente, los directores de tecnología, y también últimamente cada vez más a toda la parte de las direcciones de innovación, que son aquellos que cuando lo están haciendo bien en los hospitales, los que están recogiendo muchas de las necesidades de los clínicos. Me quedo de la mesa anterior de que no tenemos la capilaridad para ir a hablar directamente con los clínicos, que quizás sí tienen compañías, ¿no? Como puede ser Johnson & Johnson, que tiene una red comercial que va a hablar directamente con los médicos, y eso es una falta que tenemos. O sea, lo que nos llega quizás nos llega a través más filtrado, ¿no? Por estas capas más arriba, pero escuchando a las sociedades científicas en la mesa anterior me lo quedo como un punto de ir a hablar con las direcciones de innovación de las sociedades científicas. Creo que es algo muy interesante, una idea, ¿no? Que puede tener mucho sentido para poder verdaderamente escuchar de primera mano cuáles son las necesidades, ¿no? Y de eso que estamos escuchando poder filtrar para verdaderamente aplicar lo que se necesita, ¿no? En el usuario final. Sí. Perdón, y quería agregar una cosa más que creo que es relevante y que tenemos un representante aquí también, ¿no? Que son el ecosistema de startups. O sea, nosotros tenemos un brazo armado de financiación y de contacto con las startups, que es Guaira, que está de hecho en este mismo edificio, y al final nos ayuda muchísimo también a tener contacto con innovación que está ocurriendo en este ecosistema. Ellos financian en muchos casos startups de salud y nos dan a conocer los distintos contactos que van haciendo, y eso genera muchísimas ideas, y muchas veces esa financiación también depende de si nosotros le vemos aplicabilidad en el mercado. Entonces, este punto, ¿no? Que quizás es el más innovador de todos, también tiene mucho sentido para nosotros.
Gracias. Y gracias por recordarme que en la anterior mesa nos han dejado un montón de preguntas y retos en el aire que sentiros libres de contestar, o si no, cuando lleguemos más a la parte de transformación digital, igual ahí podemos intentar afrontar. Miguel Philips, 69.000 empleados, ¿no? 18 billones de euros. 99 años en España. 99 años en España. El año que viene festejamos juntos, entonces. 135 en el mundo, pero 99 en España. Vale. ¿Cómo definís vosotros las necesidades clínicas que vais a abordar? ¿Cuál es ese flujo de comunicación, ¿no? que a veces da la impresión de que está un poco desestructurado, ¿no? Que va de algún comercial a un médico específico? ¿Cómo es eso? A ver, es una muy buena pregunta, porque no sé si lo hablábamos antes en el café, es uno de los puntos más complejos y que muchas veces incluso en las empresas generan debate, ¿no? Evidentemente, o sea, nosotros hacemos innovación pensando en las personas y al final tienes que ir a los profesionales. Somos una empresa con un componente de empleados muy clínicos y eso hace que también sí que conozcamos un poco todo lo que son los procesos clínicos, ¿no? Pero a la hora de definir, o sea, es una lluvia de muchas ideas que vienen de muchos sitios y de muchas áreas y es un gran debate, ¿no? Porque tienes que hacer elecciones, o sea, la innovación es muy variada. Es decir, evidentemente, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, mucha innovación, o casi ya toda, viene de los profesionales y de la atención a los pacientes, ¿no? Y ahora sí que escuchamos mucho más de lo que hacíamos en el pasado. Y luego también, otra complejidad que también te encuentras es que ahora la innovación es muy transversal. Nosotros antes veníamos con innovaciones muy verticales, pues venías con una resonancia, que si aumentabas el campo de 1,5 a 3 teslas a 5, pero ahora las innovaciones son muy transversales, o sea, tenemos equipos que estudiamos un poco todo cuál es el proceso clínico y a través de eso empezamos a diseñar estrategias de descubrir cuáles son los gaps y cómo podemos aportar ahí innovación. Y eso es un reto porque es, como decía, extremadamente complejo después tomar decisiones, que creo que lo comentaba antes alguno de los ponentes, ¿no? El tiempo, ¿no? O sea, decir, ¿a qué das más velocidad, ¿no? ¿Con qué entras antes, después? Es decir, cuando crees que esta innovación es la que va a resultar y resulta que te adelanta por la derecha a otra, eso es lo que en estos momentos pues genera más complejidad. Pero lo que te decía, ¿no? O sea, es una innovación con muchos equipos, pero centrada en el paciente, en los profesionales y en muchos retos que reconocemos actualmente. ¿Os aproximáis más a la sanidad privada, a la pública, a ambas? No, yo no, fíjate, más que si tienes que hacer una innovación pensando en la sanidad pública y privada, otro de los grandes retos que hay cuando innovas no es si es pública o privada, sino lo diferentes que son los sistemas de salud a nivel mundial. Ese es el mayor reto. Yo creo que no es más, es decir, cómo una innovación que tú estás lanzando en Estados Unidos, o bien porque es una innovación, a lo mejor en Europa, es decir, tal como se provee en los servicios sanitarios, esa innovación la tienes que transformar y la tienes que readaptar. Ese es mayor reto que si es público o es privado. O sea, tenéis contacto con hospitales de todo tipo. Claro, o sea, es decir, al final tienes que tener contactos y tienes que, lo que te decía, o sea, muchas de las innovaciones que hacemos en Europa o que hacemos en Estados Unidos las tienes que readaptar, por mucho, es decir, porque en tal país hay reembolso, en otro país no hay reembolso, porque, bueno, y nos pasa aquí también en España, ¿no? O sea, es decir, los procesos son muy diferentes. Y eso añade otro elemento más de complejidad cuando vienes con innovaciones que son soluciones. Muy bien, gracias. Antonio, otra empresa de más de 100 años, ¿no? 135 años, Johnson & Johnson. ¿Vosotros cómo abordáis todo? ¿Cómo identificáis las necesidades del paciente, las necesidades clínicas? ¿Cómo decidís por qué apostar o no apostar? Si nos puedes decir un poco. Pues desde Johnson & Johnson, desde mi punto de vista, muy alineado con lo que decía Miguel en Philips, y es que yo creo que este es un punto fundamental para cualquier empresa que se dedica a este sector. El detectar de manera temprana una necesidad, ya sea del paciente, del profesional sanitario o del sistema de salud, es fundamental para luego alimentar ese pipeline de innovación, que es lo que en realidad te va a diferenciar en los próximos años de tus competidores. Entonces creo que todas las compañías aquí trabajamos de forma muy similar
y para todos nosotros es fundamental. Johnson, por ejemplo, se dedica el 15% de los beneficios anuales, se reinvierte en innovación simplemente como imagen de lo importante que es. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de innovación, yo lo definiría como una matriz en la que las verticales son los desarrollos de producto, y eso no es algo que se pueda hacer a nivel país. Eso yo creo que, sobre todo compañías multinacionales como la mía, hay dos criterios fundamentales, sobresimplificando seguramente. Una es la prevalencia de una enfermedad, de una patología concreta, y la otra es la situación de mercado. ¿Cuántos competidores hay compitiendo en ese mercado en particular? ¿Qué tipo de soluciones hay? ¿O qué espacio para innovación queda? En función de esas dos variables, la compañía decide si ir adelante por una línea de R&D u otra. Eso, digamos, que te da las verticales, las líneas maestras de tu compañía, dónde está innovando tu compañía. Pero a partir de ahí, muy de acuerdo con lo que decía Miguel, el gran reto es cómo adaptar la innovación a los diferentes sistemas sanitarios que hay, no solamente en Europa, por ejemplo, sino a nivel mundial. Y esas son las horizontales. Para mí, fundamental es la relación que tenemos a diario con los clínicos. El modelo de negocio que tenemos las compañías de este sector es trabajar mano a mano cada día con pacientes o con profesionales sanitarios, incluso con gestores de instituciones sanitarias. Y eso lo que nos permite es tener un conocimiento muy profundo de la patología en la que trabajamos. Y eso facilita enormemente la identificación de necesidades. Una necesidad que podemos tener en España no es para nada la misma que pueda tener un compañero en Estados Unidos, por ejemplo, o en Alemania, sin ir más lejos. Es más, dentro de España probablemente las necesidades que vemos muchas veces en la Comunidad de Madrid son diferentes a las que vemos en Galicia, por ejemplo. Entonces, para mí la innovación tiene unas líneas maestras a alto nivel que digamos que hace la compañía como corporate, vamos a llamarlo, pero luego hay otros pequeños elementos de innovación en el día a día que tienen que ver con la forma en la que entregamos el producto, la forma en la que entendemos cuál es vamos a llamarlo el customer journey del paciente específico. Tenemos proyectos que van muy por ahí, medir el pre-cirugía, cirugía, post-cirugía y adaptar el tratamiento end-to-end del paciente más allá del producto en sí que vendemos en el centro. En realidad solo vendemos un producto, pero nosotros trabajamos en innovar en el tratamiento completo del paciente. Entonces yo diría que esas son la forma en la que gestionamos esto. Por cierto, también hay otro punto y es la relación con el stakeholder no clínico. Nos centramos mucho en la innovación desde un punto de vista clínico, pero luego hay un paso más allá. Y uno de los retos de los sistemas sanitarios que vemos a diario es la necesidad de eficientar el tratamiento para dar acceso a más pacientes a tratamientos ya existentes. Y eso es algo en la que las compañías privadas pues, somos buenos porque nos dedicamos a eso y que muchas veces instituciones públicas tienen más dificultades. Entonces ahí hay otro punto de innovación que normalmente no se habla tanto, pero también es tremendamente interesante. Y por ejemplo en Johnson desarrollamos sistemas como puede ser Polyphonic, por ejemplo, que es una suite que lo que permite es aglutinar todos los sistemas del hospital, integrarlos para aumentar la eficiencia del hospital, de cada servicio en particular, del hospital en general. Y ese tipo de innovación creo que también es muy importante y cada vez va a ser más importante. A medida que se diagnostica más enfermedad, hay más pacientes y más necesidad por eficientar el sistema. Ese cambio de paradigma también de producto a solución tecnológica, ¿no?, que estamos viviendo todos. Es lo que llamamos el producto extendido, ¿no? Sí. Ya no vendemos un producto, ahora vendemos un producto extendido que tiene que ver con la gestión end-to-end. Andreu, CEO. Menos años. No tenemos menos años, sí. Pero muy importante tu presencia aquí porque yo creo que representas a gran parte del ecosistema industrial español, que es la pequeña, la mediana empresa, el sistema, la empresa emprendedora, el startup. Encima, bueno, Cory Fiker le va muy bien, segunda ronda, 6 millones de euros conseguidos para el producto Acoris que habéis lanzado. Yo quería, en tu caso, pues, que nos cuentes también un poco, tú eres uno de esos ingenieros, ¿no?, que comentaban antes que estaban en un hospital, que nos cuentes un poco cuál fue tu motivación, cómo identificaste, un poco tu historia, ¿no? Bueno, agradecerte la pregunta. Voy a corregir una cosa, no soy un ejemplo de una empresa española, soy un ejemplo de una empresa que estas grandes empresas cogen y montan.
Cuando hablaba José María del robot, el robot 2013. En 2013 el robot no funcionaba, era una basura, aquello era un juguete, aquello era caro, tool or toy, en todos los congresos. El CEO de esa empresa hoy es una gran empresa. La de veces que le dijeron estás perdiendo el tiempo, quédate en la universidad y no salgas, fue muchas. Yeah. La resonancia magnética, Philips la mete en mercado. Yo conozco al ingeniero que estuvo en Philips decidiendo si la compraban o no la compraban. Porque no la desarrollaron dentro, la compraron. Y casi deciden no hacerlo. Porque mucha gente les dijo, esto no es bastante bueno, no nos hace falta, los rayos son mejores. Porque en ese momento no valía para mucho. Hablamos antes de los médicos. Los médicos obviamente son quien está con el paciente y quien sabe lo que necesitan. Pero personalmente yo soy ingeniero, es verdad, yo estuve en Alemania trabajando, es donde pude hacer la tesis, luego estuve unos años en Estados Unidos, estuve en Cleveland y luego tuve la gran oportunidad de venir a un gran hospital que es el Marañón de Madrid, donde estuve 10 años, servicio de cardiología, en investigación, en un mogollón de cosas, desde celulitas hasta tal. El Marañón, hostia, se hace de todo, espectacular. Si tú le preguntas a un médico qué necesita o qué quiere, corres el riesgo de que le preguntes a alguien en la Gran Vía, en Madrid, en 1920, qué quiere. Y te va a decir un caballo más rápido. No te va a decir que quiere un coche, porque no se le puede ocurrir que puedes montar coches. Y encima corres el riesgo de que te diga deseos. Porque los médicos, obviamente como todos, hostia, ¿a qué te gustaría? Pues el juguete más nuevo. Encima cuando estás en tal, quiero la cosa más chula. Y muchas veces tú hablas con un médico y desea una cosa, hablas con otro y desea otra cosa. Y de los patrones encuentras las necesidades, que muchas veces no te las cuentan, porque es el dolor de verdad. Es lo que de verdad, hostia, es que les duele tanto que ni te lo cuentan. Claro, yo, ingeniero, aprendo a trabajar dentro de un quirófano en electrofisiología, ayudando a mover los catéteres, Antonio sabe más que yo de eso, y de repente te das cuenta que cuando la mitad de los pacientes que metemos en la sala de electrofisiología para coronar una arritmia, el médico sale y el paciente sale del caso pensando, ojalá hayamos hecho algo que valga la pena. Porque sé que la mitad de los pacientes que han salido de aquí, dentro de 12 meses, en el mejor de los casos, porque muchos a los 3, van a venir y van a decir, sigo teniendo la arritmia. Y hostia, eso es doloroso. Y ese dolor a veces ni te lo cuentan porque es tan doloroso cuando vuelve el paciente que no te atreves a decir, necesito algo que me diga si en este paciente la cirugía va a funcionar o no. Necesito algo que me diga qué cirugía tengo que hacer. Porque el Braunwald no habla de qué hay que hacer, porque todavía no estaba esa tecnología. Entonces, hay mucha realimentación, hay mucho leer esos patrones y nosotros dijimos, coño, es que los médicos llegan a la sala de electrofisiología ciegos, con un electro, que es una tecnología de hace 100 años, que es la leche, que los holandeses la petaron, pero es 100 años y con eso, ciegos, metes catéteres. Y a partir de ahí nos gastamos miles de euros en hacer mapeos invasivos. Pues dijimos, hace falta algo sencillo, rápido y que en 10 minutos le muestre al clínico qué está pasando. Y eso es lo que hemos hecho, montar un sistema. Creo que casi todas las innovaciones son así. Nosotros la teníamos, hicimos cacharritos, hicimos un paper científico. ¡Ostras, qué guay! Yo era Ramón y Cajal, la ciencia va bien, me quedo en la universidad, ¿qué hago? Afortunadamente no tenía plaza, o sea, eso de no tener un plan a veces hace que te tengas que buscar la vida. Y conocí, entre otros, a Tecnalia. Porque ¿cómo coño cojo lo que tengo en la universidad y consigo que sea un producto? Porque estos señores grandes, yo hablaba con ellos, y son muy buenos y muy listos, pero obviamente no hacen prototipos. Son los que saben cómo llevar eso a cada hospital del mundo, pero no te van a hacer un prototipo. ¿Quién coño te hace un prototipo? Y obviamente me costó 15 años llegar de investigación básica a un prototipo en quirófano funcionando bien. ¿Quién coño invierte 15 años si no es un sistema público y gente tirando sus carreras, o sea, su dedicación ahí? Claro, cuando llegas necesitas actores como Tecnalia que digan, vale, vamos a coger tu prototipo y lo vamos a hacer. Vamos a conseguir pasar toda esa regulatoria. Vamos a empezar a hablar con quién te industrializa las 10 primeras unidades, las 50 primeras unidades, las 100 primeras unidades. Ahora ya llevamos 1.600 pacientes, nos ha invertido la Mayo, nos vamos a Estados Unidos. Claro, ahora de repente, ojalá me equivoque, ojalá no, puede que en 5 años o no existamos o tengamos un sello de un nombre de una de estas grandes. ¿Y cómo se hace? Pues así, con locos que poco a poco encuentran patrones y tiran para adelante. Por lo menos yo es la visualización que veo con otras personas que están en una situación nuestra o en otras tecnologías que ya han llegado. No sé cómo lo veis en los demás, Pedro.
¿Alguien quiere replicar algo? No. No, lo de la resonancia es que no había nacido. Eso Aquí no no lo- voy a dejar que repliquen. Bueno, que tomaron No una está- decisión buena, ¿eh? Tomaron una decisión buena. No, no lo sé. No. Ese de ahí del fondo a lo mejor lo sabe, que se sabe mejor la historia. Pero, a ver, tienes razón en muchas cosas que comentas, ¿no? Pero yo creo, o sea, es cierto, y yo creo que está un poco en línea con lo que yo después que probablemente nos ibais a preguntar. A ver, es cierto que cada vez tenemos que colaborar más con startups y con compañías, y eso lo estamos haciendo. Y es cierto que no desarrollamos muchas cosas desde cero, pero sí desarrollamos algunas. Es decir, a la hora de tener innovación, tú tienes que tener dos tipos de innovación. La que te da de comer, que es la de dentro de 2 días, y la que tiene que ir planteándote determinadas visiones, ¿no? Evidentemente tienes que seleccionar en qué juegas, como le pasa a todas las empresas, como le pasa a la Tecnalia, y hay desarrollos que sí que tenemos. Otros, pues sí, puede pasar que, o sea, evidentemente que adquieras o que firmes determinados acuerdos. O sea, nosotros, por ejemplo, estaba comentando, una de las cosas de las que nos sentimos orgullosos hace pues bastantes años empezamos a colaborar aquí en España con una empresa que es Kibin, una empresa española de inteligencia artificial, y empezamos a colaborar con todo nuestro equipo de Clinical Science, y hace 3 meses se ha firmado un acuerdo mundial con ellos. Es decir, y no es una adquisición, o sea, es un acuerdo de colaboración y cómo integrar, es decir, todo lo que es el diagnóstico de la próstata en un flujo desde la adquisición hasta un informe con un solo clic. Entonces, es decir, las formas de jugar en esto son variadas y diversas, y hay cosas que puedes hacer internamente y hay otras que no vas a hacer. Probablemente en el ámbito del algoritmo de la inteligencia artificial vamos a colaborar con muchísimas empresas, es decir, muchas empresas. Habrá parte de inteligencia artificial que sí que desarrollamos porque forma parte de nuestras soluciones de IT y nuestros flujos, pero luego tenemos diferentes marketplaces en lo que es en la parte de adquisición, como hemos hecho con Kibin, como es en la parte de análisis a través del diagnóstico por imagen. Entonces, es un cúmulo de muchas cosas, y es cierto que, pues como decía antes, pues tienes que ver en dónde, qué apuestas desde cero y qué realmente vas acompañado con otros colaboradores, o en el camino te encuentras una empresa que dices, pues esta empresa la quiero adquirir. De hecho, Miguel, bueno, Philips tiene varios negocios, pero tenéis 10.900 personas dedicadas a I+D en Philips, ¿no? Sí. O sea, que me imagino que generarán nuevos productos. Habrá muchos errores, fracasos, ¿no? Mira, pero no sé si se me ha ido. No se me ha ido. Pues mira, en el último año creo que fueron cerca de 790 patentes. ¿Sabes? Hemos generado 790 patentes y siempre estamos, yo creo que con Johnson & Johnson, a la cabecera de los que más aplicamos a patentes europeas. Estaba ahora recordando, hay siempre 2 o 3 empresas que estamos ahí, y o sea, a nivel mundial tenemos 53.000 patentes y cerca de 20 centros de investigación, y muchos de los proyectos a los que acudimos, que tenemos de investigación básica, pues acudimos con diferentes partners, es decir, en tipo de proyectos de Horizon y demás. O sea, hay una parte, pero también es cierto que hay otra parte, que es la innovación que está pasando en los mercados y con los clientes, que antes a lo mejor no le ponías tanto foco y ahora sí. Y eso es un ejemplo de lo que te decía de Kibin, cómo trasladar una innovación que estás implementando aquí en el país a que sea una innovación que puedas llevar, conectar, ¿no? Conectar, en eso, no sé quién lo decía antes, formar esa red, ¿no? Yo creo que es muy importante. Sí, me agregar una cosa un poco con el tema de las startups y la relación con las empresas grandes, ¿no? Creo que las empresas grandes tenemos que aprender, o por lo menos hablo por Telefónica, aprender mejor cómo colaborar con las empresas, ¿no? Con una empresa que es, ¿no?, este tamaño gigantesco, con nuestros procesos complicados, ¿no? Trabajando con empresas tan pequeñas, pues muchas veces las ahogamos. Entonces ahí hay que entender mejor cómo hacer para integrar las tecnologías de las startups sin matarlas por el camino, ¿no? Y ahí creo, ¿no?, que el hecho de poder contar con empresas como Tecnalia, ¿no?, que pueden ayudar a hacer ese recorrido, ¿no? Y verdaderamente ayudar para llegar a la comercialización, y ahí cuando ya las cosas están un poco más asentadas las podamos coger nosotros, pero creo que hay un riesgo, y lo he visto muchas veces, ¿no? En cómo hacemos para verdaderamente coger una idea que es muy buena y llevarla al mercado
sin que la compañía muera por el camino. Bueno, las tienes que proteger un poquito, ¿no? Mucho. Porque conocemos nuestras organizaciones, lo complejas que son, y es cierto que las tienes que acompañar o mueren. Sí, 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 mucho. Es así. Es que el recorrido de una startup es, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me suena divertido, pero sufrimiento largo, al menos aquí en España, yo diría que largo. No sé si se podría hacer algo para mejorar, ¿no? esa velocidad, pero decías 15 años. Tampoco, o sea, a ver, son muchos años. Tampoco creo que sea distinto en otros lados, ¿eh? Yo la gente, o sea, otra cosa es que hay más financiación en otros sitios. O sea, en Estados Unidos es más fácil. Más fácil no, que tampoco es verdad. O sea, las ideas tienen que ser buenas y tienes que pelear. Tiene que haber más empresas que lo hayan hecho. Quiero decir, a nosotros, por ejemplo, nosotros nacemos en 2017, 2018, bueno, nacimos en el 19, pero la idea de vamos a montar una patente de verdad, vamos a montar una empresa de verdad, nace en el 17 cuando nos enseñan, nos coge el Caixa Impulse y nos enseña, vale, chicos, sois postdocs, tenéis patentes, tenéis algo, vamos a enseñaros a gente que ya lo ha hecho. Y esa es muy clave, lo decía antes Julio. Cuando tú tienes referentes, gente como Ángela Brick en Kibim, es una empresa valenciana, y dices, hostia, esta empresa yo lo conozco, estudió conmigo. Si él lo ha hecho, ¿por qué yo no puedo? Y de repente ves que Medtronic está comprando una empresa de Cleveland que usa tus papers como validación de su tecnología, dices, hostia, qué gilipollas soy. Entonces, te atreves. Y claro, pero nosotros fuimos en 2019, hace 5 años, bueno, ya hace 6, la primera startup siguiendo la regulación en la Comunidad de Madrid, el Servicio Madrileño de Salud. La primera. Y con apoyo total. Que decir, el mal año, en la consejería, todo el mundo se atrevió a hacerlo. ¿Por qué? Porque dijimos, en Cataluña lo están haciendo y lo están haciendo bien, copiemos sus contratos y hagámoslo. Ahora hay 17, 18 en 5 años. Es decir, no pretendamos en España correr más deprisa de lo que se puede. Yo creo que no le estamos haciendo tan mal. Creo que, obviamente, en Stanford llevan 70 años y aquí llevamos, pues, en el mejor de los casos, la ley de la ciencia es del 87, la primera. La ley que permite que los empleados de hospitales y universidades monten empresas es de... pues yo creo que ya había acabado yo la carrera, o sea, que es de hace 4 días. Y creo que todavía, lo decía Julio, nos falta mucha cultura. Aquí, por algún motivo, no entendemos que tú cuando montas una empresa no estás intentando ganar dinero. No es que no lo tengas que ganar, obviamente lo tienes que ganar, pero tú tienes un propósito para llegar a un legado, ¿no? Y por en medio, para que el propósito sea un legado, te hace falta dinero. Punto pelota. Y como el sistema público no lo puede mantener todo, pues alguien tendrá que pelearse. Y yo creo que ahí hacen falta muchos actores. Hace falta el sistema público, hacen falta centros tecnológicos, hace falta startups que nos peleemos. Y hacen falta muy grandes que sean las que de verdad sean capaces de llegar eso a los miles de hospitales que hay. Y si alguien piensa que va a venir una grande a solucionar el problema del hospital fulanito, está muy equivocado. Y al revés, si alguien piensa que desde un hospital se puede arreglar el mundo, pues también está equivocado. Es decir, creo que son muchos escalones aquí y en cualquier sitio del mundo. Holanda y Estados Unidos tienen mucha más tradición, pero simplemente es eso, más tradición y más experiencia. Muy bien. Bueno, vamos a pasar un poco al tema al siguiente tema más relacionado con los procesos de innovación, desarrollo, implementación. Y como me gustaría saber cómo abordáis, ¿no?, todo el tema de la transformación digital. Un poco las grandes, ¿no? Lleváis 100 años en el mercado y habéis ido transformándoos. Y sí que me gustaría, pues bueno, que me contéis un poco, o bien el proceso de ideación, implementación, o cómo habéis afrontado esa transformación digital en el sector de la salud. Como queráis, Micaela. Bueno, a ver, la forma al final en que nosotros lo hacemos es, nosotros hemos pasado de ser una empresa de producto, ¿no?, con nuestro producto de comunicación primero, migrando hacia el TI después, ahora a tener una visión más de sector, en donde creemos que verdaderamente podemos jugar un rol que tiene sentido, en donde ya pasás de vender un producto a vender soluciones end-to-end, ¿no?, que era un poco lo que estaban también comentando. Y la forma en que lo hacemos al final es, o sea, tenemos ciertas capacidades propias sobre las que nos podemos basar, pero en los sectores necesitamos también el conocimiento específico de empresas que llevan trabajando mucho tiempo en el sector y que tienen las soluciones que se ajustan también, o los productos, digamos, que se ajustan para poder construir esta solución. Y nosotros podemos aportar nuestra parte también de
productos internos para construir esta solución integral. Un ejemplo que podríamos hacer es, y se estaba hablando en la mesa anterior, la necesidad de compartir, colaborar con los datos. Estamos desde el año pasado trabajando en crear un espacio de datos en donde se puedan colaborar, compartir, generar información entre distintos sectores de la cadena de valor. Estamos testando, esto es un espacio de datos multisectorial, en donde lo hemos testado y el interés es altísimo, ¿no? De empresas en distintos sectores que les interesa tener, que la empresa tractora tener todos sus proveedores por detrás en un mismo espacio donde se pueda mirar, ¿no? ese flujo de datos y poder así pues, generar procesos más eficientes desde el primer punto de la cadena de valor hasta el final. Estamos trabajando en eso, nuestra Telefónica Tech, que es nuestro brazo tecnológico, ¿no? Está desarrollando el espacio de datos, pero en salud nosotros entendemos que los datos son especiales, ¿no? Y se hablaba también antes, ¿no? Hay que homogenizarlos, hay que estandarizarlos, hay que adaptarlos a la regulatoria de datos. Hay como hay que hacerlo de forma diferente porque son datos más sensibles. Y para eso estamos trabajando con empresas del sector que nos ayudan a poner esta capa por encima de nuestro espacio de datos para poder conectar a empresas del sector de la salud. Por encima de eso, también en esta solución construimos lo que decía antes, ¿no? Nuestras tecnologías, como puede ser seguridad, clave en el sector de la salud, ¿no? Y tenemos nuestro espacio, nuestros productos de ciberseguridad, almacenamiento, clave también. Por supuesto, toda la parte de analítica de datos, inteligencia artificial para poder hacer los análisis sobre este espacio de datos. Y además, a esto estamos construyendo un poco, apoyados por lo que son la Unión Europea con los fondos IPSEI, nuestro espacio de datos en el Edge, ¿no? En donde creemos que puede ser interesante, muy interesante. Lo que estamos haciendo es generar almacenaje en un cloud privado y analítica computacional en nuestras centrales, lo que permite a las empresas el poder llevar su información y hacer los análisis necesarios de una forma muy inmediata, con baja latencia, pero sin necesidad de hacerlos on-premise. ¿Y por qué creemos que esto puede ser, y estamos muy entusiasmados, de que puede ser muy interesante desde el punto de vista del sector de la salud? Porque hay mucha reticencia en el sector de la salud de salir de lo que son, de sacar los datos del on-premise a la nube, ¿no? A la nube pública, porque dicen, bueno, ¿quién va a estar gestionando, quién va a estar mirando estos datos, a dónde se los están llevando, ¿no? El tema de poder tenerlos en un edge en nuestras centrales, lo que te asegura es que esos datos están en la soberanía española y no se van a salir de allí, ¿no? Con lo cual, bueno, creemos, o sea, esto es un poco el proceso, ¿no? Como vamos montando piezas y cosas que pueden ser interesantes para que el momento que nos vamos a sentar con las empresas que pueden tener interés en este tipo, es decir, una oferta, una solución completa end-to-end, en donde puedo garantizar, ¿no? Que vas a poder compartir, generar soluciones, eficiencias que te vayan a ayudar, ¿no? A entender mejor tu negocio. Miguel Antonio. Bueno, a ver, yo, cuando hablas de transformación digital, esto es una ola que nos pasa a todos, todas las empresas, todas las industrias, a nivel personal. Yo creo que esto es algo que está aquí, que todos estamos aprendiendo por el camino. Particularmente en la industria médica, yo lo que veo es que los ritmos de innovación se están acortando tremendamente. Cada vez hay tecnologías más sólidas, no solamente inteligencia artificial, que es lo que todo el mundo habla, pero para mí hay cosas más profundas, como por ejemplo la potencia de la computación de la que disponemos hoy. Esto cambia radicalmente los procesos de innovación de las compañías. Para mí el gran avance en nuestro tiempo es la computación cuántica que está por venir. Eso será un antes y un después en cuanto a tiempos de innovación. El time to market se ha acortado muchísimo en los últimos años y cada vez más. Un ejemplo fue el COVID. En apenas unos meses, las compañías fueron capaces de desarrollar vacunas desde cero en unos meses, algo que antes nos llevaba 10, 15 años. Entonces, esto lo que trae es una competitividad brutal a nuestro sector. Antes, si tardabas un año en sacar un producto, una innovación, más o menos lo podías manejar. Bueno, era un problema, pero lo podías manejar.
Hoy si tardas un año en sacar un producto y no eres el primero, es un problema muy grande para las compañías. Y esto lo que nos obliga es, si no eres el primero en sacar una innovación, cuando llegues con la tuya tienes que hacer el leapfrog y tienes que asegurarte que va a ser mucho mejor que lo que ya hay en el mercado. Y si no, mejor que no lo lances. Y esto es un cambio de paradigma total y que realmente tiene implicaciones muy profundas en las compañías de nuestro sector. Por una parte tiene implicaciones técnicas, pues por ejemplo ahora mismo hay retos a los que nos enfrentamos como la seguridad de datos, la integración, la interoperabilidad, que antes no eran retos y hoy sí lo son. Y a esto le añado un punto más, que es una vez que ya a nivel corporación, ¿no?, has solucionado esos problemas, cuando traes el producto al cliente también hay una falta de madurez muy grande en el sector. No solamente las compañías, también en nuestros clientes, ya sean instituciones sanitarias, órganos de contratación, agencias regulatorias. Cuando solucionas un problema, por ejemplo, de seguridad de datos, no lo has solucionado. Cuando vas al siguiente cliente, vuelves a empezar de cero. Entonces eso hace en muchas ocasiones difícil escalar soluciones digitales. Y creo que es algo en el que todo el sector deberíamos trabajar para facilitar el escalado. Un poco lo que estaba diciendo también Andreu. Y por otra parte tiene implicaciones desde un punto de vista organizativo y desde un punto de vista de personas, de talento. Las cadenas de decisión tienen que ser mucho más cortas para adaptarnos a esos tiempos de desarrollo. Los departamentos de R&D y los departamentos comerciales, que son los que están en contacto directo con clientes y pacientes, tienen que trabajar mucho más de la mano. Y esto tiene unas implicaciones muy profundas. Y además el talento. El talento especializado en esta área es muy escaso ahora mismo, muy escaso en relación a la necesidad que hay de ese talento. Y además, siendo sinceros, el sector salud no siempre es el sector más sexy para un ingeniero de inteligencia artificial que puede prácticamente elegir a qué se quiere dedicar. No siempre el sector salud es el más sexy porque, entre otras cosas, es bastante desconocido, les pilla bastante lejos a ese tipo de talento. Entonces, atraer ese talento es muy difícil. Y yo aquí también diferenciaría entre una empresa nativa digital, donde parte del talento y de unos modelos ya establecidos, para ellos es muy fácil crecer y escalar, y empresas como la mía, como Johnson & Johnson o como puede ser Philips. Somos empresas con una gran tradición, 100 años de historia, más de 100 años de historia, donde cambiar la mentalidad, cambiar las capabilities dentro de la compañía, incluso los modelos comerciales, los criterios de rentabilidad, todo cambia, son cambios muy profundos. Entonces, yo diría eso, que la transformación digital es probablemente uno de los principales retos que tenemos las compañías en el sector. Cómo adaptarnos a esa velocidad de innovación, cómo seguir estando, no perder nunca comba, siempre estando en la vanguardia de la innovación, y a la vez cómo hacer esto mientras mantienes tus ventas del día a día, porque al final los resultados de las compañías es lo que te permite seguir trabajando en una dirección. Lo que al final, ¿no?, del propósito al legado, en medio necesitamos que la compañía funcione. Entonces, mientras estamos innovando y pensando en 5 años adelante, tienes que asegurarte que los resultados de este año sean lo suficientemente buenos que te permitan mantener ese pipeline de innovación. Miguel, vosotros también en Philips, aparte de, bueno, que me imagino que estará muy alineado con la respuesta de Antonio en ciertas cosas, quería preguntarte, vosotros también sois dueños de datos, ¿no? Entiendo que vuestros equipos os generan datos. Dueños no. Dueños no somos. Bueno, dueños. Bueno, hay gente que entiende que sí, ¿no? No. Bueno, ¿y cómo, o sea, ¿El dato? Sí, cómo sacáis provecho o valor de ese dato? ¿Cómo lleváis todo eso para ir un paso más allá, ¿no?, en esa velocidad, en esas soluciones tecnológicas? Lo que comentabas ahora, o sea, evidentemente, yo creo que hace 20 años empezamos, o 20 y tantos, a la digitalización en diferentes áreas, la historia clínica, la imagen médica, y hemos generado a los profesionales una cantidad de datos tremendos. Y les engañamos un poquito porque les dijimos que iba a ser más ágil, pero hemos generado mayor número de clics. Hemos invadido, como nos pasa en las empresas, Micaela, o sea, estamos invadidos por el número de clics tremendo. Entonces, ahora, si una de las prioridades que tenemos, y lo hablábamos hace poco que venía de una reunión de fuera, era priorizar aquellas soluciones digitales que devuelvan tiempo al profesional. O sea,
luego también que aumenten su capacidad de diagnóstica, pero sobre todo que quiten todo ese weights y toda esa serie de tareas que hemos traído y cómo podemos reducirla, ¿no? Venir con muchas soluciones en ese ámbito, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Es decir, estábamos hablando de que, claro, en algunas áreas, como por ejemplo en la parte de cuidados conectados, de críticos, o sea, generamos una cantidad de datos tremendos, ¿no? Que ahora mismo, o sea, los profesionales no pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, tenemos que transformar esa información en datos que permitan tomar una decisión rápida, ¿no? Y trabajar, que tenemos algunos modelos, en modelos predictivos de deterioro, ¿no? Eso también es importante. Y ligando un poco con lo que decía un poco, es decir, 30 años digitalizando que llevamos en las diferentes áreas, lo que sí estamos haciendo ahora después, sobre todo en algunas... Antes, cuando empezábamos, por ejemplo, a digitalizar una unidad de críticos, íbamos con una hoja en blanco. Y era, ¿qué quieres? ¿Cómo te paso tu hoja de papel? Y lo que sí que hemos aprendido después de tener en España casi 5.000 camas digitalizadas es que tenemos tal conocimiento que lo que intentamos es ir ya con soluciones muy... No te digo que sea un bundle, pero algo que prácticamente sea rápidamente adaptable, ¿no? Para pasar de lo que es la digitalización a realmente transformar, que no lo hemos hecho en los últimos años, ¿no? Y ese es el gran paso que tenemos que... Y el gran reto, y el gran reto que tenemos ahora por delante, que todo lo que vamos incluso a incorporar ahora, de verdad, esta vez transforme. Un gran reto que tenemos todos los que estamos en esta sala. Bueno, quería preguntarle a Andreu, porque tú también, bueno, Corify Care, su producto, vais a introducir herramientas digitales, ¿no? En la Coris 2.0. ¿Cómo vamos? A ver, yo bueno, me ha encantado oírlos y yo creo que totalmente, recuperar tiempo. Porque tenemos... Yo soy ingeniero teleco, los datos, la inteligencia artificial. Creo que tenemos un poquito sobrevalorado lo que es por todos los sentidos los datos. Yo creo que los datos son muy importantes y van a ayudarnos a hacer muchas cosas y también son peligrosos y también se pueden hacer muchas cosas malas. Pero ahora mismo, lo decía Julián antes, hostia, tenemos una neura con que nadie puede acceder a los datos de un hospital, que nadie puede acceder a los... Hostia, que toda la vida nos han enviado las páginas amarillas y el listín telefónico a casa y tampoco se acababa el mundo. Es decir... Hostia, es que tú lo explicas hoy, que enviaban el listín telefónico con nombre, apellidos, teléfono y dirección de cada persona de tu comunidad autónoma, y yo eso lo he vivido. Y no pasaba nada. Quiero decir que creo que estamos sobreactuando. Porque cada vez que tú mitigas un riesgo, es a costa de subir otro. O subir el coste. Punto pelota. Obviamente hay que ir con mucho cuidado. Yo creo que es muy importante tener bien las cosas hechas. Yo creo que es lo que estamos hablando. Y ahí las grandes son quien puede actuar. No puede actuar una pequeña. Eso es una área transversal, como hacer una autopista. No lo va a hacer una startup una autopista. O sea, una autopista la tiene que hacer quien pueda hacerla. Dicho esto, las startups podemos aprovechar esa ola y aprovecharla para enseñar cómo se puede hacer. Quiero decir, no fue Facebook quien inventó el 4G. Pero fue Facebook el que se hizo la empresa de las más importantes del mundo gracias a que alguien había inventado esa plataforma. Ahora mismo, como decía Antonio, la capacidad de cómputo es tan grande que nosotros podemos mapear en tiempo real en el quirófano con una tecnología que cuando yo la hicimos, cuando la patenté en 2014, tardaba 2 días. Entonces no tenía ningún sentido. ¿Para qué coño patentas esto? Si tardas 2 días, dentro de 2 días el paciente ya está en su casa. Hoy lo hago en tiempo real, mucho más rápido de lo que jamás hubiese pensado poder hacerlo. Hoy, esto es el producto, pero es que hoy, gracias a esa tecnología, podemos hacer gemelos digitales y probar la cirugía en tiempo real durante el procedimiento. Podemos ver, hostia, ¿hay que quemar aquí o no hay que quemar aquí? Antes de que lo hagan en el paciente. No hace falta quemarle y esperar, que es lo que hacemos. Es decir, ese tipo de cosas están aquí y todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a usar, todavía no sabemos cuál es el modelo de negocio que hay detrás, todavía no sabemos cuánto va a revolucionar la tecnología, pero el compiling de tecnologías nos está poniendo en capacidades de hacer cosas que antes no podíamos. Y pensemos en grande. Yo me encanta, discutíamos ayer el evento en Madrid. Y decía, está muy guay, hacedlo en Múnich. O sea, hacedlo en Rochester. O sea, nosotros tengo a uno de los hospitales más grandes del mundo de socio, que es la Clínica Mayo, y no he pisado el hospital de Rochester. Es decir, ¿por qué? Porque si algo nos trajo la pandemia es la posibilidad de tener reuniones sin perder tiempo, de poder avanzar sí que he ido, no voy a mentir, pero hemos avanzado mucho sin necesidad. Entonces el mundo se ha hecho muy pequeño. O sea, puedes hacer cualquier cosa desde cualquier sitio del mundo y podemos aprovecharlo. Y creo
que todavía no nos estamos dando cuenta de todas esas. O sea, ves muchas barreras. Hostia, ¿cuántos hospitales trabajaban más digitalmente en el año 20, a finales del año 20, que hoy? ¿Cuántas cosas? No, ya hemos levantado la pandemia, volvamos para atrás. Hostia, ¿por qué? Bueno, nos costará más, nos costará menos, pero yo creo que hay mucho camino que recorrer y probablemente los grandes cambios no los veamos. Es decir, yo doy clase en la Universidad de Inteligencia Artificial desde el 2015. Yo no creía en el año 22 que ChatGPT fuese a funcionar. Y quien diga que lo sabía, creo que miente. Yo creía que aquello iba a tardar muchísimo más. Por tanto, ¿qué será lo que va a enchufar el Salman el mes que viene? Pues no lo sé. ¿Y cuánto potente y cuánto nos cambiará? Nos va a cambiar seguro, pero va a costar. Y en el sector salud es verdad que afortunadamente vamos un poquito después, por lo que decía Julio, porque si yo voy al hospital quiero que mi médico no sea la primera vez que lo haga, ¿vale? O sea, a poder ser que lo haya probado en otro. Entonces, bueno, hay ahí unas fases y yo creo que hay que aprovecharlos, hay que aprender, hay que equivocarse, intentando que no sea con el paciente. O sea, avanzando, ahí vamos nosotros también. Sí, al final, bueno, estamos viendo todo el rato, ¿no?, que lo mismo, ¿no?, que es un ecosistema complejo, muy complejo, que nos viene todo este boom digital, que no sabemos muy bien a veces por dónde cogerlo, ¿no? Y que lo que decían al principio, la colaboración, ¿no?, el estar todos juntos, que el ecosistema esté unido, seamos generosos, creo que es muy importante para poder avanzar, aunque sea rápido en esta vorágine, ¿no?, que tenemos delante. Y en potenciar lo que tenemos. Igual me paso, pero es decir, no te creo que a veces nos fustigamos de más. O sea, todas las personas que hemos tenido la oportunidad, y seguro en esta sala ha habido muchas, lo decía, fuera no son más genéticamente distintos. No son ni siquiera más listos. Y a veces ni siquiera están más preparados, porque aquí a fustigarnos, como nos fustigamos tanto, nos preparamos un montón. Por eso nuestros médicos los quieren fuera, por esto nuestros ingenieros nos los quitan. Y claro, y tenemos un momento en la historia, y esto no nos ha pasado muchas veces, en la que somos un sitio al que todo el mundo quiere venir, que se vive bastante bien, que económicamente no nos va mal del todo y que encima estamos bien comunicados. O sea, tú ves Tecnalia, pero todo el entorno del País Vasco, todo el entorno español, pero el entorno español a mí me ha dejado fascinado como valenciano que soy. Hostia, la capacidad industrial que hay ahí y el conocimiento que hay en tantos sectores, y uno en medical devices, que hay empresas fabricando clase 3 en España, que es que a veces parece mentira que no lo sepamos. Yo lo decía allí, digo, hostia, no hay nada por lo que si no nos lo creemos un sitio como Minneapolis, donde están a menos 32 grados, tenga que ser la cuna del medical device. ¿Por qué no lo va a ser España? O Holanda, que es un sitio precioso, que el edificio de Philips en Maastricht es la hostia. Pero ¿por qué no tenemos eso aquí? Porque, no nos equivoquemos, por mucho que el Hospital Clínico San Carlos es la leche y tiene a los mejores profesionales del mundo y probablemente, junto con los del Marañón y alguno más que colaboramos, si no tienes el centro de investigación de Philips a 10 metros, como lo tienen en Maastricht, cruzando la calle, es muy jodido que impactes. Por mucho que tú vayas y le digas al chico a la persona que está allí, hostia, a mí lo que me hace falta es esto, el quien toma las decisiones de dónde es el que está con el centro de investigación al lado del hospital. Entonces tenemos que conseguir que en España las empresas grandes, Telefónica desde aquí, el centro de investigación lo ponga cerca de un hospital. Y que las que somos más pequeñitas arrastremos a que las grandes pongan centros de investigación potentes aquí, porque si no, no va a pasar. Se va a hacer un sistema de software de acuerdo con lo que le interesa al hospital de Maastricht, o con lo que le interesa al hospital de La Mayo, o con lo que le interesa al hospital de Boston. Y luego se adaptará a ver esto cómo lo enganchamos aquí y ya sufriremos. Pero si de verdad queremos impactar, creo que tenemos que creérnoslo y podemos, porque podemos. O sea, no veo nada por lo que en los próximos 15, 20 años no seamos una potencia como no habíamos soñado hace 10, por ejemplo. Me quedaba alguna otra pregunta, pero queda tan bonito así, tan motivante que yo creo que ya podemos acabar. Bueno, tenemos un minuto. Si queréis lanzar alguna pregunta, como nos han lanzado a nosotros, aunque no hemos contestado mucho, pero a la siguiente mesa, que es la adopción de la innovación, ¿no?, como para terminar ya el proceso, ¿no? Tenemos la solución, innovamos, ¿cómo la implantamos? Pues os dejo un minuto para lanzar. A mí en ese sentido sí que a mí me gustaría ahondar en, es decir, cuando hablamos de cómo la innovación llega a las manos de los profesionales, yo creo que al final hay diferentes velocidades, hay muchas capas y cada capa una velocidad diferente. Yo creo que falta, antes lo decía el doctor Villacastín, alineamiento entre el clínico y los gestores de compras, todos los órganos de contratación, etcétera. Creo que ese alineamiento pasa primero. Necesitamos más expertos que sepan de lo que están contratando, que tengan un conocimiento más profundo de la patología, de la tecnología, del mercado.
Y por otra parte, creo que también tenemos que atrevernos más, o desde órganos de contratación, a utilizar mecanismos de compra innovadores donde realmente el valor se ponga en valor, ¿no? Donde realmente el criterio más importante deje de ser el precio y que realmente sea el valor que aportan las soluciones. Y para eso creo que hace falta formación y alineamiento en toda la cadena, no solamente en nuestra parte, sino también en la parte de las instituciones sanitarias. Gracias, Antonio. ¿Algún comentario más? Pues nada, pues... Ahí sí voy a tú poner. sí, Yo vale. disculpad que hablo mucho. Pero no podemos pretender que nazcan de aquí empresas grandes si nuestra forma de contratación te obliga a tener un departamento de compras de 20 personas. Es decir, si para un concurso público yo de mi empresa de 20, 30 personas tengo que dedicar 3 personas full time, es imposible que una empresa pequeña entre a un concurso público. Y si una compra pública innovadora, desde que el médico toma la decisión hasta que esa convocatoria se resuelve, han pasado 2 años, mi empresa hace 2 años no tiene nada que ver con la de hoy. O sea, es imposible. O sea, o confiamos en las personas, en los médicos, y les damos libertad para tener recursos y aprovecharlos en la medida de lo posible, o estamos perdidos. Y encima hay modelos que copiarnos. Es decir, el sistema alemán tiene el sistema NUP de no, vale, una parte del presupuesto la tienen los departamentos para poder comprar lo que consideres que va a ser bueno. Obviamente te hace falta el mercado CE, te hacen falta ciertas cosas, pero no puede ser que todo, desde la última jeringuilla hasta la innovación más nueva, pase por el mismo sistema. Y yo creo que aquí los sistemas sanitarios tienen mucho margen y hay mucho presupuesto para hacerlo. Perdemos convocatorias y convocatorias de I+D, son geniales. Pero si luego sale I+D, no hay forma de que entre en el sistema sanitario, estamos jodidos. Porque se va a morir la empresa, se va a morir la innovación y en el mejor de los casos, al que lo haga la 6ª vez y lo haga cerca de una grande, lo conseguirá. En fin, yo creo que hay camino y no es muy complicado. Copiemos lo que funciona bien. Gracias, Andreu. Pues damos por concluida la mesa de soluciones tecnológicas. Muchas gracias a todos, oyentes y ponentes.